Hace 2 días el periódico independiente Diario de Cuba eh, publicó algunas imágenes sobre un juicio celebrado en la provincia de Cienfuegos en el año 2016, si mal no recuerdo, y que ha dado bastante vueltas en las redes, principalmente en los canales que más seguimos los cubanos en Miami, que suelen ser canales por los que nos informamos y digo de entrada eh, canales a los que yo sigo, canales conducidos por personas con las que me informo, personas a las que sigo, personas con las que en muchísimas ocasiones estoy completamente de acuerdo. Y a raíz de la publicación de estas imágenes y la mención del nombre de uno de los hijos de Fidel Castro en ese juicio, comienza a suceder algo interesante que cada vez sucede más en lo que conocemos como exilio. Y es el doble fondo o el doble criterio que tenemos para analizar en la gran mayoría de las ocasiones todo lo que recibimos de Cuba, toda la información que recibimos de Cuba. Hace muy poco tiempo nosotros estábamos haciendo leña del sistema de justicia cubano cuando fueron enjuiciados y sancionados algunos jóvenes, algunos de ellos incluso confesos, y decíamos que esos jóvenes eran inocentes y resaltábamos, por supuesto, el desastroso sistema judicial cubano, el entregado a los intereses comunistas de ese gobierno, sistema judicial cubano. Y eso era algo que nadie dudaba, algo que nadie había puesto en duda. O sea, las características inquisidoras o inquisitivas de ese sistema judicial que era capaz de sancionar con frialdad a un grupo de jóvenes a pesar de que el criterio común o a pesar de que las pruebas aportadas en ese juicio y que fueron bastante públicas o que se hicieron públicas por los familiares y demás, señalaban la inocencia. Y como ese caso, solo lo menciono por poner un ejemplo, porque como ese caso podríamos usar un montón de casos en los que el ojo, la atención se centra principalmente en las injusticias que se cometen diariamente en Cuba y que es definitivamente una de las razones por las que muchos nos fuimos de Cuba. Yo creo que eso es algo que no tendríamos ni que debatir. Eso es algo en lo que todos estaríamos de acuerdo o la gran mayoría de los cubanos estaríamos de acuerdo. La gran cantidad de injusticias que se cometen diariamente en Cuba. Sin embargo, ahora comienzan a salir algunas imágenes de un juicio celebrado en Cienfuegos, un juicio que duró 5 días, y han salido 3 imágenes del primer día de las declaraciones iniciales de algunos de los acusados, solamente 3 de ellos, creo, cuando eran 5 o 6 acusados. Y resulta que en este caso no se está centrando la atención en ese sistema judicial cubano, no de la forma en la que lo hacemos normalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos que el sistema judicial cubano es capaz de cometer injusticias, tendríamos que decir entonces que probablemente estos acusados son inocentes. Pero ¿qué sucede en este caso? Que si estos acusados son inocentes, entonces no habría relación del hijo de Castro con supuestos narcotraficantes, ¿verdad? Por tanto, no nos conviene en este caso decir que el sistema judicial cubano es capaz de sancionar a inocentes. En este caso, estamos asumiendo que estas personas tienen relaciones con narcotraficantes y que esos narcotraficantes se mezclaban constantemente con la cúpula castrista o con al menos uno de los hijos de Fidel Castro. Creo que está bastante claro lo que quiero decir y esto es una crítica a mí mismo y una crítica a todos,
porque cada vez analizamos las cosas, cada vez usamos más este tipo de criterio para analizar las cosas que nos llegan desde Cuba. Y a mí me interesa muchísimo desde cerca porque yo vi las imágenes de esas madres, de esos muchachos sancionados injustamente, muy probablemente, y también vi a estas familias de Campiña, en Cienfuegos, destrozadas, porque la ley cubana los ponía en la obligación de saber que ese dinero era proveniente de actividades ilícitas. Entonces, estas familias no están recibiendo ni siquiera, y como mismo es una crítica a mí, es una crítica a todos estos canales que yo sigo, canales que me gustan mucho, canales con los que me informo, pero canales que no están ofreciendo a estas familias, como decía, ni siquiera la duda de si son inocentes o no. Repito, porque en caso de ser inocentes, si nosotros dijéramos, por ejemplo, que el dinero del que se beneficiaron estas familias no era proveniente de negociaciones ilícitas, tendríamos que decir entonces que esos con los que se rodeaba el hijo de Fidel Castro no eran delincuentes, sino que tenían fuentes lícitas de dinero, fuentes lícitas de ingresos, y que la relación entonces con los Castros podría ser moralmente reprochable, pero no podríamos decir que entonces Alejandro Castro tenía relación con narcotraficantes. Entonces, para unos casos, vamos a considerar que estos acusados son inocentes porque el sistema judicial cubano es un desastre, es inquisidor, está entregado a los intereses del Partido Comunista de Cuba, pero en otro caso vamos a hacernos de la vista gorda, que es el mismo sistema judicial, y vamos a decir que estos acusados tenían relaciones con narcotraficantes y que esos narcotraficantes se rodeaban de la cúpula castrista. No he visto ninguno de estos canales que tanto sigo, ninguno de estos canales que tanto me gustan, hacer el mismo análisis que se ha hecho en otros casos y decir: estas familias, o por lo menos interesarse verdaderamente en la historia, más allá de las 3 imágenes de basura que han puesto, interesarse verdaderamente en la historia y considerar que estas personas también fueron víctimas de ese desastroso sistema judicial cubano, independientemente de quién salga favorecido o no, independientemente de si el hijo de Fidel Castro tenía relaciones con fulano o no, llegar lo más cerca posible de la verdad, porque de lo contrario, repito, estaríamos cayendo en este doble fondo o doble criterio para analizar cuestiones muy similares. Son personas enfrentándose a un sistema judicial que victimiza constantemente a los cubanos. Entonces, si nos informamos un poquito del caso, vamos a encontrar que la única razón por la que se está mencionando ese nombre en esa sala es porque fue la estrategia de defensa de 1 o 2 abogados de los que estaban en ese proceso, porque el delito de lavado de activos, que es el delito por el que son acusadas estas personas, tiene un componente subjetivo que persigue sancionar a estas personas que debían suponer, que debían saber por las circunstancias de los hechos que este dinero del que se beneficiaron era proveniente de negociaciones ilícitas. Por tanto, algunos abogados consideraron que era prudente demostrar mediante esta vía de que ellos no tenían forma de saber que ese dinero podía venir de circunstancias ilícitas por el tipo de personas por el que se rodeaban, y le pidieron a los acusados ser honestos
y transmitir este tipo de información para que se supiera que de ninguna manera era posible para ellos imaginarse siquiera que el dinero que estaban recibiendo de los Estados Unidos era proveniente de negociaciones ilícitas. Aquí no estamos considerando que hay un tribunal provincial en Cuba juzgando hechos para los que no tiene competencia, juzgando hechos para cuyo conocimiento no tiene competencia, porque para poder acusar, y yo recuerdo que muchos fuimos muy insistentes en esto, aunque sabíamos cuál iba a ser el resultado, aunque sabíamos que nos estábamos enfrentando a la seguridad del Estado, al gobierno cubano, a todas las atrocidades que ya habían cometido y que ya no había vuelta atrás, todos los carros que habían sido puestos en custodia durante el proceso, el dinero con el que la seguridad del Estado se había quedado y que fue encontrado en alguna de las viviendas, o sea, todas las barbaridades que se habían cometido, nos llevaba a nosotros a la conclusión de que probablemente ya no había vuelta atrás en aquel proceso y que se trataba ya de más que de un asunto político que de otra cosa. Pero fuimos aún así muy insistentes. Yo recuerdo que todos los abogados que participaron en ese proceso defendieron con la vida a estas familias, considerando verdaderamente que eran inocentes, y hoy no se habla ni siquiera de la inocencia de esos muchachos, de esa señora, porque también había una mujer acusada, si mal no recuerdo. No se les está dando ese beneficio, no se está considerando, como les decía, que el Tribunal Provincial de Cienfuegos no era competente para poder decidir si la procedencia era lícita o no, si había o no un tráfico de drogas, porque no era posible para el tribunal cubano conocer tal cosa. No se está analizando qué tipo de pruebas llevó allí la fiscalía, que fue únicamente un boletín informativo de la DEA diciendo que un grupo de cubanos habían sido detenidos. Todavía no había proceso judicial, todavía no había juicio, no había sentencia en los Estados Unidos, no había absolutamente nada. Simplemente una noticia de que un grupo de cubanos habían sido detenidos por un posible tráfico de drogas. Se determinaría luego, por supuesto, si eran inocentes o no, y ya el gobierno cubano estaba asumiendo que, por tanto, todo lo que esos cubanos habían enviado a Cuba era lavado de activos. Entonces, se ven de pronto estas familias envueltas en una situación que había sido simplemente para acompañar a sus familiares, para proteger los bienes de sus familiares, para poner a su nombre en Cuba bienes que no era posible poner a nombre de los verdaderos dueños que estaban en Estados Unidos, y se ven envueltos en toda esta situación. Y hoy lo único que le ha interesado al exilio cubano es si el hijo de Fidel Castro tenía relaciones con quien mandaba dinero para Cuba o no. Pero qué mierda de exilio somos nosotros, que estamos diciendo que defendemos una futura libertad de ese pueblo que ahora mismo se está enfrentando a un sistema judicial. Y hoy no somos capaces de centrar la atención en quienes verdaderamente importan, en las familias que fueron destrozadas por un artículo de basura de la DEA, porque detuvo a un grupo de cubanos y fue suficiente para que durante meses se le hiciera un infierno la vida a estos familiares en Cuba de esos cubanos. Y hoy no nos importa. Hoy no nos importa. Y hoy esos canales que tanto me gustan y esos canales que tanto sigo, lo que hacen es poner las 3 imágenes de basura en las que se menciona el nombre de un cubano más, de un basura que no es por quien están luchando estos canales, que supuestamente no es el verdadero interés de estos canales en los que se habla de política. Y es suficiente. Al parecer, es suficiente. Es suficiente con que se mencione el nombre del hijo de Fidel Castro, de uno de los hijos de Fidel Castro, basura, que un día tendrá que pagar todo lo que le ha provocado ese pueblo, pero es suficiente con que se mencione ese nombre para que ya no importe nada más.
para que ya el sistema judicial cubano entonces no sea un sistema desastroso, para que ya entonces no consideremos si es posible que estas familias eran inocentes o no, se me queda como una espina clavada que lo pone a uno como en ese modo semi-cibeclaria, porque yo sé que esto puede ser malinterpretado, pero es que qué poco coherentes somos. Qué poco coherentes somos. Estos muchachos, algunos de ellos hasta universitarios, diciéndole al tribunal que eran inocentes, diciéndole al tribunal que ellos no podían ni siquiera imaginarse que ese dinero podía proceder de un origen ilícito, que todavía ellos no creen que ese dinero venía de negociaciones ilícitas. Y no les creemos a ellos. Y si les creemos entonces, o creemos en la inocencia de unos chicos que algunos de ellos estaban hasta confesos, solamente porque en aquel momento podíamos resaltar que eran injustos los jueces en Cuba, pero ahora no nos sirve este caso para resaltar la injusticia en Cuba. No nos sirve este caso para resaltar la injusticia de los jueces. No nos sirve este caso para señalar con el dedo a esos jueces que mañana están entrando por la frontera. Este caso no nos sirve. Este caso nos sirve para hacernos de la vista gorda, olvidarnos de que estas personas pudieran ser inocentes y decir que tenían relaciones con posibles narcotraficantes y que entonces esos narcotraficantes se relacionaban a la cúpula castrista. Eso nos interesa más, eso vende más. Creo que un asunto en el que como exilio pudimos lucir muy bien, nos fuimos con la basura del jueguito politiquero de que mira lo que hacen los Castro. Todos sabemos lo que hacen los Castro. Todos sabemos lo que hacen los Castro. Y el problema de tener un doble criterio es que para señalar lo que nos interesa le vamos a pasar por encima muchas veces a familias inocentes como estas, de las que hoy solamente se va a decir que tenían relaciones o que eran familiares de narcotraficantes que tenían relaciones con la cúpula castrista o con Alejandro Castro. Me parece, cuando menos, vergonzoso. Así mismo hacemos con los médicos cubanos, y esto nos toca a todos muy de cerca, porque un día son los villanos que permitieron que muriera alguien y otro día son los héroes que porque se les murió alguien en pésimas condiciones entonces se ven enfrentados a ese mismo sistema judicial que en ese caso sí es malo. Y así mismo hacemos con el pueblo cubano en sentido general, que un día es un pueblo valiente que sufre el comunismo y otro día es un pueblo sumiso y cobarde que no tiene los huevos de enfrentarse al comunismo. Y claro, las noticias son noticias y es una noticia que se mencione el nombre de alguien, perfecto, pero si seguimos con coherencia, con determinada filosofía, cuál es el verdadero propósito de la crítica, de la lucha contra el gobierno cubano, no vamos a pasarle nunca por encima a inocentes, porque entonces vamos a mantener el criterio general de que algo es de determinada manera y pues en determinados casos muy específicos resaltamos aquí y allá que mira lo que pasó o mira lo que se dijo o mira lo que no sé qué, pero sin perder de vista que es muy posible que también en este caso ese mismo tribunal que otras veces sancionó a inocentes y dijimos a cuatro voces que eran inocentes, hoy podía estar sancionando a inocentes y estamos diciendo que son familiares de narcotraficantes. Porque al decir que el hijo de Fidel Castro se relaciona con narcotraficantes, le estamos llamando
a los familiares de estas personas narcotraficantes y que por tanto son responsables del delito de lavado de activos. Y es la razón por la que consideré necesario ponerme a mí mismo algunos puntos sobre las IES. Y pues, incluyo a todos, nos incluyo acá, porque quiero seguir viendo a esos canales, porque quiero seguir informándome con esos canales y seguir sintiendo que estoy de acuerdo con el sentir de quienes hacen un poco más de bulla, un poco más de ruido con este tipo de situaciones que al final logra que llegue a muchas más personas. Pero para eso hace falta seguir respetando el criterio de esos influencers. Para eso necesitamos seguir confiando en que ese criterio es coherente, es válido. Y no me salgan con que no me importa si tú no consideras mi criterio o no respetas mi criterio. No, si nosotros como audiencia, como exilio, no consideramos el criterio de ustedes válido, ustedes no son nada. Ustedes son influencers porque un grupo grande de personas considera válido el criterio de ustedes. Cuando eso deje de suceder, no son nada. Para las redes, quiero decir, como ser humano, pues lo son todos, son importantes siempre. Pero para este mundo digital, hoy sí lo son. No quiero que esto se confunda, no quiero que eso se malinterprete. Hoy sí lo son, pero lo son porque han sido coherentes en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, cuando nuestra incoherencia lastima a inocentes, es diferente. Es muy diferente. Porque yo al menos voy a seguir considerando inocentes a estas personas. No sé ustedes. No sé si eso, si considerarlos inocentes, les borra el discurso entonces de que se mencionó junto con narcotraficantes el nombre de no sé quién.